Hola Cinemaniaco, hoy vamos a hablar sobre el CrossFit y vamos a hablar sobre las lesiones del CrossFit. Y es que estoy seguro que después del tema de las dominadas, el tema de las lesiones en el CrossFit es la crítica más habitual que se le hace a este deporte. Y es que cualquiera que haya pensado alguna vez en hacer CrossFit, seguro que ya le han dicho la frase de que tenga cuidado porque el CrossFit es muy lesivo. Que si es un deporte muy intenso, que si se provoca muchas lesiones, que hay que tener mucho cuidado. En fin, vamos a ver qué es lo que realmente dicen los estudios y vamos a ver si el CrossFit es tan lesivo como se cree. Para resolver el tema de las lesiones, lo mejor que podemos hacer es ver los estudios sobre este tema. Y es que, aunque el CrossFit es algo nuevo y todavía no hay muchos estudios al respecto, ya se pueden encontrar algunos estudios sobre las lesiones en el CrossFit. Lo más habitual, el tipo de estudio más común para resolver esta duda de lesiones es ver cuántas lesiones se producen cada 1000 horas de práctica de este deporte. Y lo tenemos todo resumido en esta gráfica. Como puedes ver en la gráfica, dependiendo del estudio, en CrossFit se producen entre 2,4 y 3,1 lesiones cada 1000 horas de este deporte. Como puedes ver, es un ratio de lesiones inferior a otros deportes más populares y que se consideran mucho más seguros, como puede ser el fútbol o el baloncesto. Por lo tanto, según los estudios, no tiene ningún sentido decir que el CrossFit es un deporte lesivo. Otro dato que podemos sacar de los estudios es que la mayoría de las lesiones en CrossFit se producen en los hombros y en la columna. Y también queda claro que la mayoría de las lesiones no son graves, ya que se solucionan sin intervenciones quirúrgicas. Es decir, simplemente inmovilizando la zona o en reposo es suficiente para resolver esas lesiones. Pero entonces, si los estudios apuntan a todo lo contrario, ¿por qué se dice tanto esto de que el CrossFit es un deporte lesivo? Pues bien, yo esta duda no soy capaz de resolverla, pero yo creo que se debe a que el CrossFit es un deporte que se practica en grupo, se practica en equipo. ¿Y con esto por qué lo digo? Pues porque yo cuando iba al gimnasio, por ejemplo, yo entraba al gimnasio, hacía mi entrenamiento en el gimnasio y me iba del gimnasio. Y si cualquier persona en el gimnasio se hacía daño en un hombro, en una muñeca, yo no me enteraba, a no ser que fuera yo el que se lesionara y el que se hacía daño, yo no me iba a enterar si cualquier otra persona se hacía daño. En cambio en CrossFit es muy distinto porque estoy entrenando con un grupo de personas que veo todos los días, un grupo de personas con las que hablo y un grupo de personas que me dice si se hizo daño el otro día, si le duele alguna parte del cuerpo, si tiene alguna molestia en los hombros y por lo tanto me entero más de las lesiones que se puedan producir en el box. Por esto yo creo que se llega a difundir más ese rumor o esa frase tan típica de que todo el mundo conoce a alguien que se lesiona y es que al entrenar en CrossFit pues vemos a nuestros compañeros con más frecuencia y nos enteramos si alguien se lesiona o no. Creo yo. Otra cosa fundamental para evitar las lesiones en CrossFit es tener un buen entrenador. Un entrenador que esté cualificado para entrenarte CrossFit correctamente. Y es que un entrenador de CrossFit tiene que saber de halterofilia, tiene que saber de powerlifting, tiene que saber de movimientos de gimnasia y tiene que saber todas estas cosas para poder enseñarte a hacer los movimientos que tienes que hacer en un boot cada día sin que te lesiones. Tiene que saber las progresiones de estos ejercicios para ir poco a poco progresando y no comenzar a ponerte más peso del que puedes hacer sin dominar la técnica y tiene que ser un entrenador sin duda que esté encima tuya, que se esté fijando en ti, en cómo haces cada movimiento y que te esté corrigiendo en todo momento para evitar esas posibles lesiones que se puedan producir. Simplemente tienes que mirar por internet y buscar CrossFit en YouTube y te darás cuenta como hay muchos box en los que se entrena y que parece que el entrenador pues no presta la suficiente atención, no está mirando al detalle los movimientos que hace la gente que está bajo su mando, la gente que está entrenando en ese momento y por lo tanto yo creo que por ahí es cuando llegan la mayoría de las lesiones. En fin, personalmente no considero que el CrossFit sea un deporte lesivo, lo dicho, llevo entrenándolo varios meses, pero bueno, no debemos nunca de basarnos en estas opiniones personales, tenemos que basarnos en los estudios y los estudios también apuntan a que el CrossFit no es un deporte lesivo. Si quieres hacer CrossFit, búscate un box con un buen entrenador, alguien que te asegures y que tú veas que se fija en ti cuando haces los movimientos y que te corrige. Busca ese box, ve a él y no tengas ningún miedo en entrenar y ve progresando poco a poco. Deja el ego en casa y ponte solamente el peso que seas capaz de mover correctamente, nunca vayas más allá, simplemente por ego, ve progresando poco a poco y verás cómo eres capaz de hacer CrossFit sin lesionar. En fin, Cinemaniacos, esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Como siempre te digo, déjame tu comentario, déjame tu like y suscríbete si no lo has hecho ya. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Hola Cinemaniacos, hoy vamos a hablar sobre los estudios y es que es muy curioso como algo que está destinado a ayudarnos, destinado a resolver dudas, muchas veces nos provoca más dudas de las que nos resuelve. El caso es que hay muchos tipos de estudios y mucha gente no sabe leerlos y darle el valor a cada uno que se merece. En este vídeo vamos a ver los distintos tipos de estudios y vamos a ver de qué estudios realmente